Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes a Buenos días. todos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes, pero Buenas buenos días. Buenas tardes. Buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Buenas. Hola, Buenas tardes. ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo ayer por la tarde, como me dejaste así con tantas inquietudes, me metí a curiosear todo lo que estuviste comentando del regulador MMPT, lo del zoom para las baterías, etcétera, etcétera, y tengo una serie de preguntas y no sé si prefieres que te las hagamos antes de seguir hacia adelante o prefieres que sea al Perfecto. final. Mejor. Empezamos aclarando las dudas y después continuamos. Vale, pues con el permiso de los compañeros, si te parece bien, empiezo yo. Perfecto. Como te comenté ayer, no pude estar desde el principio de la conferencia y entonces empecé justo cuando estabas hablando del regulador MPT, ¿vale? Sí, correcto. Entiendo que si no tienes ningún generador eólico o ninguna placa fotovoltaica, no tiene objeto tener un regulador de ese tipo montado. Correcto. El regulador en realidad lo que hace es administrar la energía que tenemos como suministro de la placa solar para inyectarla de alguna manera en las baterías. Entonces, Vale. el regulador es una parte de la instalación que es necesaria. Bueno, el barco ya tiene su propio regulador, por ejemplo, o como tiene un coche, o como tiene cualquier máquina mecánica, que tenga un alternador y que tenga una batería. En el medio entre el alternador y la batería necesariamente tiene que haber un regulador de voltaje. Vale. Entonces, por ejemplo, en mi caso, que estamos hablando que yo no tengo un velero, tengo una motora. Muy bien. ¿Vale? Yo a mí lo que me preocupa es que yo tengo montado el típico cargador de batería Cerve de toda la vida, ¿vale? Entonces a mí lo que me da miedo es dejarlo conectado mucho tiempo, es decir, durante, yo qué sé, una semana, cosas así, porque no sé si ese cargador, no tener nada que regule la carga que le están metiendo las baterías, No, si no llegara... los cargadores, perdona que te interrumpa, el cargador ¿Sí? por sí mismo ya tiene justamente un regulador de voltaje y regulador de carga. Los cargadores normalmente que convierten 220 a 12 para poder cargar una batería, por ejemplo, del puerto, desde el pantalón del puerto, donde tú suministras la energía, ya tiene un regulador que detecta, porque en la batería, digamos, el truco es que yo lo agregué, yo voy a repetir hoy un poquito la reunión que hicimos, la charla que hicimos ayer, con algunos agregados que hice, más que nada porque quiero afianzar un poco de conocimientos básicos para poder seguir avanzando y que nadie se pierda. Entonces, la cuestión es que para una batería de 12 voltios, tú necesitas cargar con una tensión que normalmente es 14 voltios. ¿Sí? O sea, tu regulador de carga va a meter una cantidad de amperios dentro de la batería a una tensión de 14 voltios, levemente superior a la tensión de la batería. Esto, en las baterías existen 3 etapas de carga. Una que se llama de absorción, que es bulk, normalmente lo ponen como bulk. Otra etapa que es de carga lenta, sería una carga final, que es una carga lenta, una carga, hasta el 80% de carga la batería puede admitir mucha energía junta. A partir del 80% ya ella ya no puede ir acumulando la cantidad bruta que vas metiendo. Entonces necesita una carga lenta, una etapa de carga lenta, que es el último 20%. Y luego se llama flotación, que es para mantener la batería en carga, porque las baterías tienen una resistencia interna que va haciendo que pierda por sí misma la carga, que es lo que nos pasa con un coche cuando lo dejamos parado mucho tiempo
y pequeños consumos que se puedan generar, incluso la resistencia interna de la propia batería, hacen que se vaya descargando. Entonces tu regulador ya hará ese trabajo. Tú por eso no te preocupes, porque tu regulador ya hará ese trabajo. Uno de los grandes secretos del mantenimiento de una batería o de la vida útil de una batería es la carga. ¿Cómo cargo yo esa batería? Por eso es tan importante un regulador. Es muy importante. Y lo agregué yo en una placa aquí en el PDF, que ahora lo vamos a ver más adelante, el tema de la carga de las baterías. Vale. Otra cuestión, vamos, si algún compañero quiere decir algo más, yo es que tengo un listado. Te dejamos terminar las tuyas. Vale. Leí también que el Zoom es solo necesario si se usa 12 voltios. Perdón. No, ¿por qué no es necesario Zoom si solo usas 12 voltios? ¿Por qué no es necesario qué cosa, perdona? El shunt. ¿En qué decía que conectaba al polo? El shunt es un elemento para medir amperios en corriente continua. Entonces, si tú te fijas en un polímetro o en un tester cualquiera, mira, yo agregué uno aquí en la placa que saqué una foto hoy al mío, ahí está. Bueno, esto es una pinza amperométrica, ¿sí? Entonces, esta pinza amperométrica tiene una capacidad de medir amperios. Yo puedo apretar este botón rojo que está aquí al costado, meter el cable aquí dentro, ¿sí? Y la corriente que pasa por aquí la voy a poder medir en este indicador. Mientras que sea corriente alterna. O sea, no puedo medir con esta pinza en particular corriente continua. Entonces, para medir corriente continua de forma precisa, hace falta un shunt. El shunt, que lo pusimos aquí también, a ver, aquí está, es este aparatito que está aquí, que lo que hará será, lo vamos a conectar en un extremo al polo negativo de la batería, ¿sí? Al menos, ¿correcto? Y el otro extremo a la instalación que tenemos en servicio, a nuestro barco. Eso en los dos terminales más gordos que están aquí en la punta, ¿sí? Y luego, si te fijas que tiene dos pequeñitos, aquí, dos tornillos pequeñitos, lo que este aparatito va a hacer es convertir la corriente que pase por aquí, la corriente que pase por aquí dentro, la va a convertir en una tensión en voltios muy bajita, que me la va a dar entre estos dos terminales que está aquí. Entonces, ahí sí yo puedo medir de forma eficiente. Pero si por este aparato están pasando 200 amperios, yo no tengo manera, con ningún instrumento razonable, tengo manera de medir 200 amperios, porque lo que decía ayer, hacen falta unos cables muy importantes para manejar esas corrientes, unos cables muy gordos. Entonces no puedo manejar artefactos de forma lógica que me permitan censar esa corriente. Perdón un segundito que tengo que... aquí, que justo se me estaba descargando una actualización en el teléfono. Bueno, ahí está. Entonces, un segundo. Bueno, te oigo con las demás preguntas. Vale. Este sub va conectado a la pantallita que tenemos al lado, que es, correcto. Yo entiendo que es un monitor de batería. Exacto. Bueno, este vale. Monitor, mira, este conjunto que está aquí, yo compré 3 que los instalé en mi barco. Por Amazon me costaron 16 euros cada uno. O sea, es algo muy barato. Antes era todo esto de electrónica que viene de China, esto viene de China y funciona bien. Hay cosas, como hablábamos ayer, hay diferentes calidades de productos. Este es un producto muy económico, pero que funciona muy bien. Y es muy útil, porque te permite, por un lado, censar la corriente que vemos aquí, que pone en la pantalla 0,20 amperes,
que está pasando en sentido de carga, porque no me pone el signo menos adelante. ¿Vale? Si aquí está saliendo corriente de mi batería, aquí delante del 0,20 me aparecería un menos. Quiere decir que estoy descargando esa batería. ¿Vale? Luego me hace la cuenta del tonto que hablamos ayer, de la corriente por el voltaje, y me dice la potencia. Recordamos que la potencia es igual a tensión por voltaje, por corriente, perdón. Y luego me está transformando esta corriente en vatios de carga, en este caso 2 vatios, porque es 0,20 amperios. En nuestro caso marcaría aquí 12 voltios en lugar de 232, como está marcando esto, si lo conectamos a una batería. Y me transformaría todos estos datos de los que estamos obteniendo de la instalación de nuestro barco. Como es algo muy barato, yo lo que recomiendo es poner, por ejemplo, en una placa solar, en el cable negativo de la placa solar que llevas a tu batería, poner un shunt y una pantallita. En el aerogenerador, otro cable negativo, un shunt y una pantallita. Entonces puedo ver cada aparato que va a cargar mi batería, qué es lo que está pasando por él. ¿Qué es lo que me está dando rendimiento? ¿Qué rendimiento me está dando? Esto, apretando este botoncito que está aquí, te va dando una estadística también diaria, que está muy buena, te va sumando la energía por día, la energía que has acumulado en el día, o la que ha salido de tu batería en el día. Ayer uno de los chicos que estaba aquí me siguió escribiendo después, y claro, él me decía, es que yo no sé por qué no me carga la batería. Claro, su batería es de 300 y pico de amperios, creo recordar. Y él tiene una placa de 100 vatios, una placa solar de 100 vatios. Si yo divido 100 vatios dividido 12 voltios, me da 8 amperios. Eso quiere decir que yo voy a cargar a la hora de sol como máximo 8 amperios. Claro, para una batería de 360, eso es muy poquito, porque una vez que tú te has gastado la corriente que tiene guardada la batería, recuperar de a 8 amperios es muy, muy poca capacidad de recupero. ¿Vale? Vale. Ya la última, por no hacerme pesado. Si se pone un protector de batería para que corte en un nivel mínimo de consumo de batería, que nunca te puedes quedar con la batería totalmente descargada, que entiendo yo que es lo que hace el protector. ¿Tú aconsejas ponerlo tanto el servicio como la del motor, o solo la del motor? Mira, normalmente las baterías, por lógica, deben estar independizadas, ¿sí? O sea, la batería de servicio no tiene que estar nunca influida por la de motor, ni viceversa, porque si no, corremos riesgos de que nos gastamos las baterías de servicio, pasamos la de motor, gastamos la de motor y después no podemos arrancar nuestro motor. Entonces, la protección, yo no sé bien a qué te refieres. Yo, en el caso del inversor que hablábamos ayer, lo que tiene es una protección por sobrecorriente, el propio inversor. Pero si tú te refieres a una protección de, no sé, en el caso de corriente continua, una protección puede ser un fusible, ¿no? O sea, podemos tener un fusible. No, es un aparatito que vi, porque me página web de Victron. Sí. Y es un aparatito que tú puedes regular qué corriente máxima, o sí, supongo qué amperaje máximos quieres que dé tu batería, sí, a cuál correría la carga. Sí, correcto. Y qué amperaje como mínimo puedes regular, que es decir, aparte de 12 pesos que cortes, sí, es que siga chupando batería. Sí, eso es correcto. Ese aparatito existe, es más, yo tengo uno por aquí tirado que no lo utilizo más. Lo que pasa es que eso es bastante relativo, porque tú
ese trabajo ya lo va a hacer tu regulador de carga, para cargar la batería. Y para descargarla es una limitación que te puede dar determinados problemas. Yo creo que la cuestión aquí no es limitar, sino es dimensionar correctamente la instalación. O sea, las baterías que uno va a tener en servicio tienen que estar proporcionadas con los consumos que vamos a tener en servicio. Lo puedes montar, por supuesto, lo puedes montar, pero yo no le veo demasiada utilidad. Igual no es algo muy costoso. Se puede hacer. Lo que tú sí aconsejas de todas formas es colocar el zoom y el medidor. Claro, En la pantalla. Este es fundamental porque a mí me va a dar datos verdaderos. Esto me va a dar datos de verdad. ¿Qué pasa? La gente, como diseñábamos las cosas antes, o los astilleros o el fabricante diseña las cosas en función de los costos, no solo del servicio. Antes, o hacer todo este montaje, era bastante costoso. Entonces, ¿qué referencia te daban de la batería? Medían voltaje, no medían amperios. O sea, ellos lo que hacían era medir que la batería estaba totalmente cargada cuando estaba, como tú le estás metiendo 14 con la carga, cuando cortas esa carga, la batería se queda en 13 y pico de flotación. ¿Vale? Entonces, ahí dice, está cargada. Empieza a bajar la tensión, porque me empiezo a gastar la batería. Porque es una consecuencia, la tensión es una consecuencia. Pero no es el dato. El dato verídico son los amperios. Por eso tenemos una batería de 100 amperes, de 1000 amperes o de 10.000 amperes. Siempre van a ser de 12 voltios, todas. Entonces, el dato real, el dato que nos sirve a nosotros, es el de los amperios. Entonces, con el shunt vamos a tener una lectura correcta en amperios, ¿vale? Que es el dato que a nosotros nos interesa. Lo demás es un engaño. O sea, nos van a decir que la batería está gastada porque no tiene 12, tiene 11,5. Pero ese 11,5 se puede haber generado porque tú has pedido demasiada corriente toda junta, no porque la batería esté descargada. La batería puede estar cargada, pero si tú le pides a una batería de 100 amperios, le pides 40 amperios todos juntos, porque has conectado ahí no sé qué cosa que consume muchísimo, la tensión indefectiblemente caerá. Y no quiere decir que la batería está descargada. Entonces, el dato es la corriente. Entonces, comprar esto es una solución económica y que nos va a dar un dato verídico. Correcto, muy bien, muchas gracias. Me callo. De nada. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Alguien que quiera preguntar algo, que tenga alguna cuestión? Si no, empezamos a repasar un poco lo que estuvimos viendo ayer y tomamos un poquito más de profundidad en el tema. Bueno, vamos a empezar por el principio. Ayer hablamos, esto lo vamos a saltar un poquito por alto, pero sí que vamos a hacer un poquito de referencia a ello. Siempre hablamos de la responsabilidad de que estamos flotando en el agua y de que un incendio en el agua es garantía prácticamente en un 90% de siniestro de nuestro barco. Entonces, protegernos de ese incendio o de ese posible incendio, una de las medidas o de las causas más importantes que ocurren, por la que ocurren los incendios, es la electricidad, un cortocircuito. Yo vi este verano en Ibiza un Lago 45 que se prendió fuego por un cortocircuito en la nevera, en una nevera, un barco recuperado de siniestro del huracán Irma, que lo habían reconstruido, y era un barco que había sufrido una inundación. Entonces, pues eso que no estaba a la vista, nadie lo tuvo en cuenta, y después de utilizarse se fue generando ahí un falso contacto, un cortocircuito, que luego lo verificó el perito del seguro, y se prendió fuego. No hubo manera de apagarlo. Rodeado de barcos, con sus extintores, todo el mundo acercándose a colaborar, no hubo manera de apagarlo. Una vez que un barco se prende fuego, no hay manera de apagarlo. Muy difícil. Entonces, es muy importante verificar
todas las instalaciones, verificar las uniones, los empalmes raros. Un empalme, yo soy partidario 100%, yo soy de Argentina y a mí me enseñaron a hacer las cosas con soldadura. Yo siempre sueldo los cables. Aquí en España se usan las regletas, se utilizan mucho las regletas, que son borneras, que tienen 2 tornillitos, que metes un cable por un lado, lo aprietas, metes el cable por otro lado, lo aprietas. Para mí eso es susceptible a oxidación, a que se condense agua, a que se caliente y se afloje el tornillo. Yo soy partidario de la soldadura. Un buen soldador con estaño, de ahí no lo quita nadie. Se va a prender fuego todo el cable, menos donde está la soldadura. Entonces, yo soy partidario de soldar todas las uniones. Bueno, luego, ya saltando este tema un poco catastrófico, pero que es real, el de los incendios, vamos a hablar del agua, que ayer comentamos. Esto es una pieza de mi barco que entró agua, los catamaranes tienen en la popa los motores y tienen una tapa de los motores. El barco, hablamos de un barco de cuando sucedió 4 meses de uso, un golpe de mar, trajo agua dentro mal el sello de la tapa, el sello de la tapa del motor, de goma, no presionaban suficiente los cierres, y un golpe de mar hizo que se meta agua adentro y cayó sobre esta pieza. Esta pieza se rompió y tuvimos que hacer un apaño en el medio del Océano Atlántico para solucionar que cargaran las baterías de motor, porque había dejado de cargar una de las baterías de motor. Entonces, toda medida que tomemos para proteger la instalación eléctrica o los aparatos eléctricos, o todo montaje que hagamos, tenemos que pensar que debe estar lo más lejos posible del agua y de la humedad. Todo inversor, grupo de baterías, cableado, siempre tenemos que pensar si ahí donde estamos montando la cosa puede entrar agua y cómo podemos proteger esos aparatos del agua. ¿Vale? Bueno, ayer hablamos de una noción un poco genérica de la corriente, de lo que es corriente alterna, que normalmente lo vemos en cualquier sitio como CC, y que es en inglés, Continued Current, y CA, que lo vemos por ahí, en inglés también, Altern Current, ¿sí? Corriente alterna. La corriente alterna, hablamos que son las instalaciones domésticas, de 220 normalmente, pero bueno, todo lo que se mueve en tierra se mueve en corriente alterna, salvo los coches, que son corriente continua, que es similar al de un barco. Con un alternador, que el alternador es el aparato que carga. Antes se utilizaban las dínamos, no sé si alguien sintió hablar alguna vez de un dínamo. El dínamo es un generador de corriente continua, pero ya no se utiliza más. Entonces lo que hacen, porque es más barato y más eficiente, es con un alternador generar corriente alterna y luego con un puente rectificador de diodos convertirla en corriente continua para cargar nuestras baterías. Eso es lo que hay en nuestro motor de nuestro barco, ¿sí? Un alternador de corriente alterna y luego un puente de diodos que convierte esa corriente alterna en corriente continua. Y así estamos, siempre pasando de corriente alterna a corriente continua, de corriente continua a corriente alterna, porque luego tenemos la corriente continua de las baterías, que no nos sirve para hacer funcionar nuestros aparatos de corriente alterna. No nos sirve para hacer funcionar una lavadora, un mini pimer, una cafetera o cualquier aparato doméstico en nuestra cocina. Entonces tenemos que convertir esa corriente continua en corriente alterna, mediante un aparato que se llama inversor. Bueno, hablamos ayer del cálculo de las instalaciones, bueno, de los aparatos que la componen, hablamos de que las fuentes de energía son las que nos proveen energía a nosotros, que pueden ser una placa solar, que es fotovoltaica, un generador eólico, un alternador del motor, como hablamos recién, un generador de gasoil o de gasolina, o la propia corriente alterna del pantalán del puerto.
Eso es las fuentes de energía. Y luego hablamos de los acumuladores de energía, que en nuestro caso, casi en un 95%, son, acumulamos la energía a través de baterías. ¿Vale? Entonces, lo que hablamos, todos estos aparatos terminan generando corriente. Un segundito, un segundito, que tengo uno que me escribe aquí, que dice que está en espera, y yo no lo veo. Ahora. Vale. Entonces, hablamos de que la corriente continua es la que almacenamos en nuestras baterías, y luego o la gastamos como corriente continua de 12 voltios en el plotter, el equipo de radio y cualquier aparato que haya montado en un barco que pueda funcionar a 12 voltios, o mediante un inversor de corriente convertimos esa corriente continua en corriente alterna. La corriente alterna tiene sus ventajas. Como también hablamos ayer, para transportarla, tanto en corriente alterna como en corriente continua, existe un parámetro que es el parámetro de consumo, que es en amperios, que son los amperios. Entonces, siempre hablamos de amperios cuando queremos decir qué gasta un aparato, cuánto gasta este aparato. Podemos hablar en amperios o la multiplicación del voltaje por esos amperios que me dan la potencia, que lo puse por aquí en una formulita, por si a alguien ayer no le quedó claro. Aquí está. Potencia en vatios, aquí, es igual a la tensión, que es V, en voltios, por la corriente en amperios. ¿Vale? Siempre tenemos que hablar en la misma escala. La escala de esta fórmula parte de una ley que se llama Ohm, la ley de Ohm. Entonces, para hablar dentro de la misma escala, que sería, por ejemplo, en escala métrica no podemos hablar de 1 metro como si fuera 1 milímetro, ¿verdad? Bueno, pues aquí estamos hablando de que 1 vatio es igual a 1 voltio por 1 ampere. No es lo mismo miliamperes, o sea que tenga la M minúscula delante y la A mayúscula detrás, que la A. 1000 miliamperes son 1 ampere. ¿Vale? Pero nosotros siempre vamos a hablar de amperios, voltios y vatios. Muy bien. La V en nuestro barco siempre va a ser 12. Siempre vamos a tener 12 voltios. En la mayoría de los barcos, hay instalación a 24 y instalación a 48. Pero vamos a hablar de un barco normal, ¿no? Entonces, tenemos la tensión V, que es 12. Y la corriente, que es lo que consumirá nuestro aparato para poder funcionar. Vamos a poner que aquí nosotros tenemos 10 lámparas LED de 1 vatio. Eso quiere decir que consumen 10 vatios, ¿verdad? La potencia, 10 vatios. Si tenemos que la tensión son 12 voltios, porque este valor V lo sabemos, pasamos la V como divisor, hacemos una regla de 3, digamos, la pasamos aquí debajo, y nos va a dar el resultado de la corriente. Eso quiere decir que si dividimos los 10 vatios que dijimos, dividido 12, vamos a hacer una cuenta, 10 dividido 12, nos da que tenemos una corriente de 0,83 amperios. ¿Vale? O sea que estas 10 bombillas LED nuestras, de nuestro barco, cada vez que las tengamos todas encendidas, vamos a gastar 0,83 amperios. Hora. Siempre hablamos amperios hora. ¿A qué va esta cuenta? A que esto es como un depósito de agua, que tiene una manguera que entra agua por un lado y un agujero debajo que nosotros vamos consumiendo agua por otro lado, ¿no? Entonces, si nosotros gastamos más agua de la que metemos, en algún momento el depósito se va a vaciar. Bueno, la batería es igual.
La batería, por un lado, vamos a ir inyectando energía a través de las fuentes de energía que tengamos, que pueden ser paneles solares, eólica y demás. Vamos a ir metiendo aquí dentro de la batería amperios. Y por otro lado vamos a ir gastando amperios. ¿Vale? Sí. Entonces, si esa instalación de las LEDs que hablábamos nosotros, ¿vale? que gastamos 0,83 amperios, pero es de noche, y tenemos solo posibilidad de cargar nuestra batería con paneles solares, ¿qué sucederá? Que sacaremos energía sin guardar, sin meter energía. Entonces, si durante 10 horas tenemos encendidas esas luces, esos 0,83 amper hora se convertirán en 8,3. O sea, lo debo multiplicar por 10, ¿verdad? Me he gastado durante la noche, he gastado, un momento que voy a silenciar para no escuchar, ahí está. Me he gastado 8,3 amperios. Si yo tengo una batería de 100 amperios, bueno, pues he ido muy bien. O sea, he gastado 8,3 de los 100. Ayer hablamos de que el parámetro de la batería o la medida que nos da el fabricante es mentira, es un engaño, ¿no? O sea, esos 100, en realidad de esos 100 yo solo puedo utilizar 45. Entonces, esos 45 es mi energía disponible en amperios. Yo dispongo de una batería de 100, dispongo solo el 45%. Muy bien. Vamos a la hipótesis que tenemos una batería de 100, que tengo 45 disponibles, y que me ha gastado durante la noche, me he gastado 8 amperios en mis luces. Pues funciona perfecto, todo muy bien. Ahora, durante la noche resulta que estaba de guardia y se me ocurre prender la cafetera. Entonces, me voy a mira, vamos a hacer el ejemplo de la tostadora porque lo tengo aquí. Entonces, yo voy a encender mi tostadora y resulta que mi tostadora consume 2000 vatios. ¿Vale? Entonces, si estos 2000 los divido por 12, 2000 dividido 12, me da que necesito nada más y nada menos que 166 amperios la hora para hacer funcionar esta tostadora. Con lo cual, si yo tengo una batería de 100, que de verdad lo único que tengo disponible son 45, porque es el 45% de una batería normal de plomo ácido, y yo me voy a gastar en una hora 166, pues lo más que puedo hacer es hacer funcionar estos 166, lo vamos a dividir por 4, me da 41. En lugar de 60 minutos, voy a poder hacer funcionar 15 minutos mi tostadora y se acabó la batería. O sea, me he gastado esos 100 amperios, que son 45, en 15 minutos. ¿Vale? Entonces, lo que hablábamos ayer, muy importante, el cálculo de, antes de empezar a comprar cosas, saber cuánto es lo que yo voy a necesitar. Me tengo que hacer una tablita como esta que está aquí, y tengo que apuntar cada consumo que voy a tener de 220 o de 12, tengo que mirar en cada artefacto la etiqueta como esta. En la radio del barco tiene su etiqueta. La vemos detrás, miramos y decimos, pues muy bien, la radio consume 10 vatios o 100 vatios. El plotter, a ver, yo el plotter lo dejo encendido durante la noche porque me gusta ver con la sonda en el fondeo por si garrea el barco, y tengo una alarma de garreo, muy bien. Entonces yo dejo encendido toda la noche el plotter, está perfecto, pero ¿cuánto consume ese plotter? Todos esos datos los tengo que relevar en una pequeña plantilla como esta. Tengo que hacer ayuda a memoria y hacerme una tabla para saber qué es lo que necesito. ¿Vale? Esto es un dato.
muy importante. ¿Cuánto necesito? Y otro dato importante también es algo que se llama factor de simultaneidad, que quiere decir cuántos aparatos de estos funcionan a la vez. Porque yo tengo que saber que una batería tiene unos coeficientes de rendimiento que si los ven en alguna batería seria, fabricada por algún fabricante serio, normalmente los ponen en la etiqueta que ponen C10, C20 y C100. Ese dato significa que esa batería de 100 amperios que hablábamos está valorada en, por ejemplo, 20 horas. Entonces, en C20, la batería tiene 100 amperios. En C100, o sea, si yo voy pidiendo muy poquitito, como hablábamos antes, a través de lámparas LED, que consumen muy poco, le voy pidiendo un 1% de su capacidad a la batería, esos 100 amperios se convirtieron en 160. Entonces ese dato lo da el fabricante, pone C100, 160 amperios. O sea, si tú vas a gastar muy poquito de esa batería en lugar de ser una de 100, se convierte en una de 160 amperios. Y después pone C10, que si yo voy a pedirle mucha corriente a la vez, esos 100 amperios se convirtieron en 60. Recordando siempre que lo real es el 45% de estos 60, 100 o 160 que hablamos, ¿no? Entonces, a lo que voy, que tengo que saber cuál es el máximo o el pico de potencia que yo le voy a pedir al día. Entonces, yo digo, bueno, pues la nevera va a consumir 80 vatios. Y va a funcionar siempre, porque yo no la voy a apagar nunca. Pero junto con la nevera va a funcionar la radio todo el día, que la voy a tener siempre encendida. Entonces ya son 80 más 45 de la radio, son 125. Y también voy a tener siempre mi portátil cargando. Entonces esos 125 le voy a sumar 50 del portátil. Voy a tener 175 vatios. Pero resulta que a la mañana yo voy a encender el horno para hacer mis tostadas y a la vez voy a calentar la leche con el microondas. Entonces voy a sumar a esos 175, 3000 del horno y 800 del microondas. Entonces, si yo quiero, o si mi intención es hacer funcionar todos esos aparatos juntos, tengo que tener claro que mi factor de simultaneidad es la suma de potencia de todos estos datos. Entonces vamos a suponer que ese factor de simultaneidad es 5000, ¿vale? O sea, yo en el pico mío de consumo voy a gastar 5000 vatios. Y quiero que así sea. Yo tengo que tener en cuenta que 5000 vatios a 12 voltios, nos acordamos de la formulita esta que dibujamos aquí, tengo 5000 vatios y ya tengo 2 de los 3 datos, ¿vale? Entonces, voy a poner la potencia 5000, el V lo voy a pasar aquí abajo como divisor, entonces lo voy a dividir por 12, y me va a quedar la corriente, ¿vale? Esa corriente a 12 voltios son nada más y nada menos que 416 amperios. ¿Vale? Entonces, el fabricante de la batería, cualquier fabricante de baterías, cuando lee las instrucciones, dice que como máximo la batería, para no irse de parámetros, te puede entregar hasta un 15% de esa capacidad irreal que ponen ellos allí. Entonces, si tenemos una batería o un grupo de baterías de 1000 amperios, ¿sí? 1000 por el 15% me da 150 amperes. Entonces, si yo voy a gastar 400 y pico, como saqué la cuenta recién,
pero tengo un grupo de baterías que el fabricante me dice que solo puedo gastar 150 para que no se desequilibre la instalación, pues ya empecé mal, ya hice mal las cuentas. O el grupo de baterías es chico, o no puedo hacer funcionar todos los aparatos que tengo para funcionar. Entonces, o me compro unas baterías más grandes, o quito aparatos, o los hago funcionar de forma escalonada, y rompo esa simultaneidad. Entonces, en lugar de calentarme la leche y hacerme la tostada, pues tendría que hacer primero la tostada, y cuando termine de hacer la tostada, calentar la leche. Y mientras prendo la tostadora, apagar la radio, la nevera y todos los aparatos que tenía encendidos. ¿Vale? Entonces, esta tabla es muy importante que la hagamos de forma sensata. Y no solo por los consumos, sino por luego el cálculo de los cableados. Los cables tienen que tener unas dimensiones acotadas a los consumos que voy a tener. Por lo que el principio, todo empieza aquí, ¿vale? Todo empieza aquí. Una vez que yo tengo esta valoración, puedo irme a la segunda parte de la instalación, que son las baterías. Entonces, las baterías, hablamos ayer, que normalmente están formadas, ustedes habrán visto que las baterías de 12 voltios, arriba normalmente tienen 6 tapas, ¿verdad? 6 tapitas plásticas. Entonces, esas son las baterías normales de plomo ácido de toda la vida, que yo debía agregar agua destilada y revisarlas cada X meses para saber que no había consumido el agua y debía reponer, que el agua siempre debe estar por encima de las placas. Después aparecieron las baterías libres de mantenimiento, que ya estaban selladas y que no había que agregar ácido. Después aparecieron las de AGM, que básicamente es lo mismo, son baterías de plomo ácido. A ver, yo creo que había agregado aquí una comparativa, ahora la vamos a avanzar. Y luego aparecieron las de gel, y luego aparecieron las de litio, que es la última tecnología que estamos viendo en todos sitios. Que después aparecen un montón Ayer me preguntaba alguien que qué opinaba de las baterías de litio, que dicen que se prenden fuego y qué tal, lo que pasó con unos teléfonos de Samsung y lo que pasó con... Pues sí, es verdad, pero en realidad el problema no es de la batería, el problema es del señor que diseñó ese teléfono, que lo diseñó mal. Es lo que hablamos recién. Si yo voy a montar una batería de 100 y de 100 amperios y quiero consumir 5.000 vatios todos juntos, que necesito 400 amperios, pues estoy calculando algo mal. Y lo que pasó con esto fue un error de cálculo del teléfono. Entonces, aquí tenemos una comparativa que está muy bien hecha, que la encontré por ahí dando vuelta en internet, que también lo comentamos ayer, que es la valoración del costo. Nuestra tendencia, de forma natural y de forma proteccionista, sobre todo hacia nuestro bolsillo, es comprar lo más barato. Es decir, yo compro lo más barato, porque esta batería me sale más barata. Bueno, pues tenemos que ver si de verdad es barato o si ese barato es un engaño. Aquí tenemos una comparativa de una batería de plomo ácido de una marca determinada, Vision, y una batería de litio. ¿Vale? Entonces, aquí estamos hablando de que la batería de plomo es de 20 kilovatios. La batería de litio es de 10 kilovatios. ¿Sí? La batería de plomo es de 400 amperios hora. ¿Vale? Ese dato que nos da el fabricante, que es mentira, que es el que hablábamos antes. Porque de estos 400, vamos a hacer la cuenta real, yo solo voy a tener disponible el 45%, como hablamos. Entonces, de verdad tengo una batería de 180 amperes. ¿Sí? Pero en el litio, ese 45% se convierte en 80%.
sea, la batería que me puede suministrar, la energía que me puede suministrar una batería de iones de litio es hasta el 80% de su capacidad. Entonces, si yo saco la cuenta de 215 por 80%, tengo 172 amperios disponibles. Entonces, con esta batería más pequeña, tengo más energía disponible que con esta mucho más grande. Pero, ¿qué pasa? Bueno, aquí te lo pone, ¿ves? Profundidad de descarga, 50%. Yo hablo del 45% porque para mí, en las baterías normales, es el 45%. Ellos dicen aquí el 50%. Y el litio, si se fijan, pone 80-90%. ¿Vale? O sea, voy a tener la misma cantidad de energía disponible con una batería que dura 800 ciclos de vida. O sea, la vida de la batería se mide en ciclos, que son los ciclos de carga y descarga. Cada vez que yo descargue mi batería y la vuelva a cargar, voy a quemar un ciclo de estos 800 que tengo disponibles. ¿Sí? La batería de litio tiene 20.000 ciclos de vida disponibles. O sea, estamos hablando de 54 años de vida, ¿vale? Contra 2,5, si usamos un ciclo por día, ¿no? La batería de plomo tiene una garantía de 1 año, la batería de litio tiene una garantía de 10 años. Las dimensiones de la batería de plomo, si se fijan, mide 2.360 milímetros por 405 por 426, y la de litio mide 1.100 por 625 por 186. O sea, es considerablemente más pequeña. ¿Vale? La de plomo pesa 450 kilos y la de litio 140 kilos. En nuestro caso, que es la náutica, esto es importantísimo. Los rangos de temperatura de trabajo, si se fijan, la batería de plomo de entre 10 y 50 grados trabaja en unas condiciones medias normales, y la batería de litio entre menos 10 y más 60. Que esto no significa que nosotros estemos a 50 grados, por más que nos vayamos al Caribe o nos vayamos a donde estemos, es difícil que estemos a 50 grados, pero sí el alojamiento donde está la batería. O sea, el lugar donde está la batería sí que se puede llegar a calentar. El precio aproximado de esta batería de plomo es de 2.800 euros, y el precio de la de litio es de 4.300 euros. Bueno, ustedes mismos tienen que sacar la conclusión de cuál es la más barata. Con solo este dato de esta línea que está aquí, 800 ciclos contra 20.000, 10 años de garantía contra 1 año, nos damos cuenta que es muchísimo más barata una batería de litio. Hoy en día es muchísimo más barato comprar una batería de litio. Otra cosa es que tengamos los 4.300 euros o no los tengamos, que es otro tema, ¿no? Que no tiene nada que ver con eso ya depende de la realidad de cada uno. Pero tenemos que saber que la verdad es esta, ¿sí? La verdad es que la batería de litio, hoy por hoy, es el medio de energía, de acumulación de energía más eficiente. ¿Vale? Bueno, luego, chicos, esto se va a cortar en un ratito porque las sesiones de estas duran 40 minutos, las sesiones de Zoom. Yo abrí otra reunión, yo tampoco entiendo muy bien cómo funciona. Si se corta, nos tendremos que volver a loguear en la nueva reunión. Yo abrí otra que la puse a las 16. ¿Vale? O sea que cuando se corte esto, tenemos que irnos a la nueva, a volver a conectar. Bueno, vamos a hablar un poco de la medida, de medidas, de cómo medir. Entonces, vatios. Yo no puedo medir vatios. Así a vuelo de pájaro no puedo medir vatios. Puedo medir amperios. ¿Cómo los mido? Como hablamos antes, con un shunt, ¿vale? Con un aparatito como este.
que lo puedo comprar en Amazon por unos 16 euros. Y que esto viene en unas instrucciones muy sencillas de montaje. Esto va montado en el borne negativo de nuestra batería, y aquí el borne negativo de nuestro consumo, y aquí 2 cablecitos que van a esta pantalla. Y ya está, tenemos una lectura correcta de lo que está pasando con nuestra energía en el barco. El voltaje, ¿sí? Otra cosa que yo quería aclarar, que va basado en esta fórmula. Si nosotros tenemos un consumo permanente en vatios, espera que alguien me está preguntando aquí, ¿la nueva sesión es la misma? Sí, correcto, la nueva sesión es la misma. Y alguien más me pregunta si los ciclos de batería es descarga completa o que sea un gasto, como por ejemplo arrancar motor y la ponemos. No, claro, los ciclos de la batería cumplen cuando se gasta ese 45% de energía disponible, ¿vale? Si yo me gasto el 20% de la batería, no he llegado a completar un ciclo de vida. Pero si he gastado un proporcional, ¿eh? Entonces, los ciclos de vida de la batería se miden en descarga profunda, cuando la batería llegó a su limitación, ¿vale? Bueno, lo que hablábamos, la potencia en vatios de nuestro consumo hipotético es siempre igual. O sea, yo tengo 10 amperios de mis lámparas LED que están encendidas. Muy bien. Tengo 12 voltios de mi batería y tengo que saqué la cuenta de que son 0,83 amperes. Hasta ahí todo funciona bien. ¿Qué sucede cuando nuestra batería se empieza a gastar? ¿Qué fenómeno empieza a ocurrir? La potencia es siempre la misma. Yo tengo las mismas luces encendidas. Tengo mis 10 bombillas de 1 vatio encendidas, con lo cual sigo gastando 10 vatios. La tensión de la batería, esos 12 voltios que teníamos, empieza a flaquear, empieza a bajar. Se empiezan a convertir en 11,9, 11,8, 11,7, y así empieza a bajar la tensión de la batería. Si la potencia siempre es la misma y la tensión empieza a bajar, ¿qué sucede aquí? Indefectiblemente, para seguir teniendo estos 10 vatios, tiene que subir la corriente. O sea, para que esta multiplicación se mantenga en 10, cuando la tensión empezó a bajar, la corriente empezó a subir, porque este producto, el producto de estos dos valores, tiene que ser siempre el mismo, tiene que ser 10. ¿Sí? Entonces, como sube la corriente, lo que estaba calculado para un cable que estaba calculado para que pasen por él 1 amper, si yo empiezo a meter 1,2 amper por ese cable se empieza a calentar. ¿Vale? Y ese fusible que yo tenía en el cable, que estaba calculado para 1 amper, llega un momento que cuando esto bajó tanto, la tensión esta se convirtió, en lugar de en 12, se convirtió en 10. O sea, vamos a decir que bajó un 20%. La corriente subió un 20%. Ese fusible que yo tenía calculado ahí, que era de 1 amper, se quema, se nos quemó el fusible. Entonces no entendemos por qué. Pensamos que hay un cortocircuito, pensamos que algo está mal, pensamos que... No, en realidad es un desequilibrio que hay en nuestro consumo. Bueno, ese calentamiento de los cables normalmente no tiene por qué desencadenar en algo catastrófico, ni en un incendio, ni en una cosa grave, si estamos hablando de un 20% de variaciones. Pero si yo de ese cable se me ocurrió, o vino mi primo que me dijo que era electricista, que sabía algo y que tenía idea, y dijo, mira, aquí hay un cable que mide 12, vamos a conectar la cafetera esta, la vamos a conectar en el cable que va a la radio. Mirá, hacemos un cortecito en este cable, ponemos aquí, hacemos un rulito, ponemos un trozo de cable que va a la cafetera mía, y ya tengo tensión para los 12 voltios de mi cafetera. Pues estoy haciendo algo muy mal.
estoy cargando un consumo que probablemente sea similar a este que veíamos, de aquí, ¿vale? Una barbaridad, en un cablecito que estaba pensado para conectar una radio, que consume 20 veces menos que esto. Entonces, puedo conseguir que se prenda fuego un cable, ¿no? Puedo conseguir que un empalme se queme, puedo conseguir que ocurran cosas graves. Entonces, antes de hacer cualquier variación en la instalación, tengo que ver de dónde viene ese cable, dónde estaba enganchado, si tiene un fusible, de cuánto es el fusible. Tengo que estudiar las cosas antes de meter mano. Yo tuve muchos años una empresa de autocaravanas. Vendí y alquilé autocaravanas durante muchos años. Y a veces cuando las vendíamos recibíamos autocaravanas en parte de pago de los clientes. Y claro, cuando mirabas las barbaridades que hace la gente, cuando mete mano, cuando metemos mano, cuando nos queremos ahorrar o simplemente no podemos pagarle, no hablemos de la intención, no podemos pagarle a un electricista. Y decimos, bueno, pues mira, esto lo voy a hacer yo como buenamente puedo con mi primo que lo llamo por teléfono y más o menos me indica. Bueno, esto que estamos intentando aprender aquí es para que no ocurran estas cosas, ¿vale? Para que podamos hacer una pequeña chapuza, podamos entender cómo funciona la instalación eléctrica y podamos conseguir no poner en riesgo nuestra integridad física y la de nuestro barco. Entonces, es muy importante que antes de meter mano nos hagamos estas preguntas, estas cuestiones que estamos hablando ahora. Yo, bueno, mi intención es responder a todas las preguntas que surjan y así sean puntuales de su barco, del barco de un amigo, de lo que sucede, de cómo sucede, por qué sucede, porque es la manera de aprender. La manera de aprender es sobre ejemplos gráficos. Entonces, si hay alguno que tenga alguna pregunta de lo que hemos hablado hasta ahora, pues hacemos un break aquí y pasamos a las preguntas. Si no, ya seguimos y avanzamos profundizando un poquito más en el cálculo de una instalación, que es lo que yo quería hacer hoy. Si alguno tiene alguna pregunta, hay que activar el micrófono, que lo deben tener por ahí en un botoncito, darle y empezar a hablar. Buenas tardes desde Valencia. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Una consulta muy rapidilla. He leído en el apartadito este que has puesto de diferencias entre baterías de electrolitos y las de ion, que sí, las de ion tienen que ir en pared. ¿Eso significa que los 150 kilos, por ejemplo, en este caso, tendríamos que distribuirlos en lo que son... No, te explico. Las baterías de iones de litio tienen la posibilidad de colgarlas en una pared. Que en el caso de una instalación doméstica, como la que yo vivo en una casa que es aislada, que no está conectada a la red eléctrica, ¿vale? Aquí somos autosuficientes. Entonces yo tengo unos gigantes, unas baterías ahí todas apoyadas en el suelo, que si yo tuviera batería de litios y podría colgarlas en la pared, la verdad que para mí sería una solución mágica. El día que me toque cambiar las baterías y que tenga el dinero para comprarlas, pues sin duda compraré baterías de litio. Pero tú puedes apoyarlas en el suelo, colgarlas en el techo o puedes ponerlas en la pared. No necesariamente tienes que estar. Ah, perfecto. Pues muchas gracias. Muy bien, de nada. Yo tengo una pregunta. Dímelo. Tenemos un aparato como el de la pegatina que teníamos antes, de 2000 vatios. Sí. Y tenemos que pasarlo por un inversor para poder conectar algo de 220. Correcto. Estamos hablando de que el inversor tendría que soportar el cable que va de la batería al inversor. Correcto. Tendría que soportar 2000 entre 12, 166 amperios. Correcto. Estaríamos hablando de un cable de ¿cuánto? ¿De 35 de diámetro? Mira, yo uso en realidad es como todas estas cosas estamos hablando de solo unos inicios, estamos tomando unos parámetros muy burdos de la electricidad, ¿sí? O sea, hay una serie de fórmulas para calcular el grueso de un cable, el diámetro,
que tienen un montón de variables. Tienen un montón de variables porque el grueso de un cable depende de la longitud que tenga, depende, o sea, no es lo mismo poner un cable desde el inversor a la batería de 1 metro que poner uno de 10 metros, ¿sí? No es lo mismo que trabaje esa instalación a 20 grados que trabaje a 35. No es lo mismo que la corriente que tenga que soportar en picos sean estos 2000 vatios, que yo trabaje las 24 horas con 2000 vatios. Hay un sinfín no es lo mismo potencia reactiva, que es esto es una tostadora, con lo cual tiene una resistencia dentro, por lo tanto mi consumo es reactivo. No es lo mismo que poner un motor. Un motor voy a tener un consumo inductivo. Entonces no es lo mismo la potencia para consumos inductivos que consumo reactivo. Bueno, hay una cantidad imposible de estudiar en una semana, ni en 2, ni en 10. Pero yo siempre uso una cuenta que es la que a mí me sirve y me soluciona. Y hasta ahora nunca me falló. 1 milímetro, hablamos de distancias cortas, ¿vale? Por cada milímetro cuadrado de sección, que es la sección de los cables se mide en milímetros cuadrados, 6 amperios. ¿Vale? Entonces, un cable de 10 milímetros va a soportar 60 amperios. Necesitaría un cable de 30 milímetros para estos 166 amperios. Claro, es que normalmente pues, lo que suele ser es que 1,5 milímetros cuadrados equivale a 10 amperios. 2,5 milímetros cuadrados equivale a 16 amperios, pero eso es a 220. Claro, eso es a 220, por eso. Yo te estoy hablando, la cuenta del tonto que hago yo, mira, yo por aquí puedo buscar alguna fórmula de cálculo de sección de cables. La cuenta del tonto que hago yo es la que te he dicho a 220, ¿vale? O sea, decir, bueno, 6 amperios por cada milímetro. Esa es la cuenta, pero vamos a buscar aquí. A ver, dame un segundo, que no sé cómo se saca esto. Si pongo en el buscador, le pregunto a Google, cálculo de sección, cableado de corriente continua. Nos va a dar aquí una información, y normalmente los fabricantes de cables tienen, o la gente que vende, bueno, aquí tienes una tablita, aquí tienes una tablita en la que puedes introducir todos los datos y te dará la sección de comercial, que es la sección en milímetros que tú tienes que comprar, el cable que tú tienes que comprar. No sé si están viendo ustedes la pantalla de Google que veo yo creo que sí, ¿no? Vale. Sí, sí. Vale, pues si te fijas, aquí la página web de esta gente es Mon Solar. Esta empresa yo la conozco, ¿vale? Estos venden material para energía solar. Entonces, este sería una forma de hacerlo bien, de poner la longitud de mi cable, cuánto corriente quiero que soporte, la tensión de trabajo, bueno, las pérdidas que yo considere oportunas, yo calculo siempre el 75%, porque lo que hablamos también de potencias reactivas y potencias inductivas, si voy a suministrar corriente a motores, y me va a dar aproximadamente la sección del cable que tengo. Yo tengo montado en mis baterías de mi barco, yo tengo un grupo de 1000 amperios, y a ver si hay alguna foto por aquí, que yo creo que la tenía, a ver dónde podrá estar. Que yo tengo montado unos cables de 135 milímetros, ¿vale? De la batería a los inversores. A ver, vamos a ver si puedo encontrar este material, esta foto. Bueno, sigue si quieres preguntando y yo mientras tanto voy buscándotela para no perder el... No, era esa la duda. Vale, muy bien. No la tengo aquí, pero ahora la voy a pasar. Es igual, con el calculador la verdad se queda muy claro. Claro, con el calculador de secciones que tenemos aquí en la Mon Solar es en la empresa, pero supongo que bueno, ellos lo hacen como todas las empresas que venden
material para energía solar, pues tratan de dar un servicio al cliente y han incorporado esta. Y si te fijas, aquí te explica, ¿no? Línea, dice nombre que recibe cada tramo entre los componentes de la instalación, longitud, los metros de distancia entre los componentes, la corriente, los amperios que circulan por la línea, la tensión, el voltaje de la línea, las pérdidas, seleccionar las pérdidas deseadas para el cálculo de caída de tensión. O sea, en las pérdidas también nos referimos a que cuanto más metros tenga la línea, más pérdida vamos a tener. Bueno, Sí, no sé si hay alguna otra duda o seguimos un poquito con... Hola, buenas. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Son de aquí de Vigo. Hola, ¿qué Mira, tal? ¿qué tal? Dos preguntas. Esto, comentaste la tabla que había con las de ácido y las de ion, litio, algo así. Correcto, iones de litio. Vale, la vi la tabla y tal. Las más comunes que tenemos son las de ácido. Yo tengo unas que pone ciclo profundo, algo así. Sí. Y después hay las de GM, que también utilizamos, que Sí, parece que son también mejores. No sé si tienes la tabla esa para enseñar, aunque se puede buscar. Pero estas parece ser que tienen más ciclos de descarga. Las No de sé qué. AGM y las de Sí, gel. las de GM. Y efectivamente, no, las de gel también. Pero las de GM son más baratas, aunque las de gel. Y parece que son mejores tanto para consumo como para molinete y eso. Me refiero al coste que tienen y a los ciclos que tienen, son mejores que las de ácido, supongo. Y ahí en la tabla tenías el coste y duración, ciclos de vida, etcétera. Digo, si lo tienes para poner. No lo tengo, Vale. pero sí tengo Vale, hecho vale. el estudio, sí tengo hecho el estudio para que lo hice. Vale. Lo hice para Vale, reemplazar las baterías de mi casa y realmente lo más económico hoy en día, a pesar de ser lo más caro, valga la redundancia, es lo de litio. ¿Vale? O sea, la comparativa entre AG, gel y plomo, no hay duda, no hay duda. Lo que pasa es que valen lo que valen. Estamos comprando algo que nos va a durar muchísimos años, pero que tiene un costo. No, ya veo, la duración es buena. Y después, aparte, los ciclos de carga, cuando estás en el pantalón y estás a lo mejor pues un mes, imagínate, estás cargando, ¿no? Sí. Constante. Eso, ¿cuántos ciclos aplicamos? No, eso no se aplican como ciclos, porque en realidad tú dependerá mucho, que lo hablamos ayer, no sé si tú estabas ayer, pero bueno. No pude entrar. Vale, pues mira, muy importante este aparato que nosotros tenemos aquí, que es el inversor, ¿vale? Y el regulador de carga, que hablamos de cómo administramos la energía que vamos a generar y que vamos a consumir dentro del banco. O sea, este inversor, que es un inversor inteligente, él va a entregar, en primer lugar, la energía que está recibiendo, a través del pantalán, por ejemplo, sin tocar las baterías. ¿Vale? Entonces, si yo estoy conectado... pero yo hablo sin inversor, Vale, habla sin inversor. Está claro, entonces. Los ciclos de carga que se consideran conectados un mes. El ciclo de carga contará a partir de un 35% de descarga de la batería. O sea, una vez que yo paso el 35% de descarga de la capacidad total que me dice el fabricante, es cuando voy a contar un ciclo. ¿Vale? Pero esto es bastante relativo, es muy hipotético, ¿no? O sea, yo te puedo enseñar, aquí tengo baterías que yo compré de vasos de 2 voltios para mi casa, que me costaron sobre 7.000 euros en su momento, y me duraron 4 años. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo hice un mal uso de las baterías. Esto tenemos que ser conscientes de que en gran parte no es que las baterías sean malas, es que hacemos un mal uso de nuestras instalaciones. Porque vamos agregando cosas, porque ayer hablábamos con un muchacho que me escribió, no me acuerdo de dónde era, que se había comprado una batería igual que la que tenía, pero que una tenía 3 años y la había conectado en paralelo con la que ya tenía puesta. Entonces yo le explicaba, la batería se contagia de la más antigua, siempre. Tú pones una batería nueva, exactamente igual que una que ya tiene 3 años de uso, y a los 2 meses, la nueva que has puesto es como si tuviera 3 años, también. Vale. ¿Vale? A la madre vieja. O sea que
en resumen, para no dilatar el tema, Sí. si yo estoy en pantalón cargando, tiene que tener un 35% de descarga para anotarme un ciclo. Correcto. Que eso, bueno, tanto placas solares como si tengo enchufado el pantalón, digamos, ¿no? Sí. No sé si el NASA este que tienes allí te puede marcar eso, me imagino que sí, ¿no? ¿Qué cosa, perdón? El monitor que tienes de descarga, ¿sabes? El monitor NASA o uno de estos. Vale, el Si monitor puedes portátil. deducir, Esto, sí, ¿no? correcto. Si puedes deducir o puedes... Claro, aquí estás viendo tú, estarás viendo todo el tiempo lo que entra y lo que salga de la batería. ¿Vale? Entonces, aquí, y tiene una estadística, porque esta potencia que te marca aquí es diaria. Bueno, tú con este botoncito puedes programar cada cuánto quieres que se resetee. Pero Bueno, viene de fábrica, va acumulando diario. Esto es una acumulación diaria. Sí, vale. Vale. O sea que, por último, para ahorrar si estás en el pantalón, tendrías que a lo mejor desconectar la carga hasta que se te chupa la batería o no. No. Ves por ahí el consumo y ves los ciclos, ¿no? Exacto, no hace falta desconectar nada, ¿no? Mientras tú Vale. estés el pantalón conectado, la batería no va a sufrir nada, O sea... ¿No consume ciclos? No. Bueno, también dependerá del cargador que tengas, claro. Tú tienes un cargador que convierte de 220 a 12. Inteligente. No, hablo de cargador de baterías. Claro, Inteligente. cargador de batería inteligente, pues ningún problema. Vale, pues nada más, gracias. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra duda por allí? Germán, sí. Sí. Una pregunta. Ayer hablaste de los paneles, los monocristalinos y los policristalinos. Correcto. ¿Me lo puedes repetir eso? ¿Cuál te parece que va mejor o qué diferencia tienen? Vale, pues mira, yo creo que hoy por hoy lo que se comercializa en un 80% es policristalino. El panel monocristalino en realidad tiene un rendimiento levemente superior al policristalino en determinadas condiciones. Pero nosotros tenemos que valorar que, bueno, esto también dependerá del espacio, ¿vale? En el barco. Yo en mi barco he montado 10 paneles porque tenía espacio para poder hacerlo y todavía tengo lugar para montar unos cuantos más. Si estoy muy, muy limitado en espacio, quizás me compense comprar un panel monocristalino porque me va a dar un rendimiento de un 10% más. ¿Vale? Pero me saldrá más caro y se contaminará muchísimo más para producir o para fabricar ese panel que con un policristalino. Unos son negros, los otros son más azulados, el color, pero más de lo mismo. Mira, si te pones en cualquier página de esto, como esta de Monsolar que yo mostré antes, y te pones a buscar diferencias entre paneles policristalinos y monocristalinos, lo vas a ver clarísimo. Lo vas a ver súper claro. Porque hoy lo que hay en el mercado prácticamente de forma accesible, hoy se ha hecho muy barato, la energía solar es muy barata. Yo los últimos paneles que compré, me parece que a razón de 0,50 céntimos de euro el vatio. O sea que un panel de 200 vatios creo que me costó 110 euros o algo así. Hoy es muy accesible, los paneles solares son muy accesibles. Entonces, yo no creo que haya gran diferencia de comprar, en rendimiento me refiero, que quizá te compense más comprar 2 paneles de 200 vatios de 12 voltios que comprar dos de 205 de monocristalinos. ¿Vale? Bueno, gracias. De nada. Bueno, aquí creo que tú preguntabas por dejar las baterías enchufadas al pantalón varios días, si es malo. No, eso al revés. La batería, cuanto más tiempo las mantengamos en su carga óptima, más nos van a durar. Las baterías sufren cuando se descargan, no cuando están cargadas.
no les va a pasar nada. También hablamos ayer de algo importante que hay que tener claro con respecto a las baterías, que es la cuestión constructiva de ellas, para el fin en el que fueron concebidas, porque la batería fue hecha o pensada por el fabricante para un determinado uso. Entonces, si yo me compro una batería de tracción, de motor, de camión, por ejemplo, y la monto en mi barco, una batería de 180 amperes, este fenómeno va a funcionar, pero es una batería que está pensada para dar servicio a un motor de arranque que consume muchísimos amperios durante un lapso de tiempo breve. Esa batería está concebida para eso, por lo que sus placas interiores son de plomo, vamos a hablar de una batería de plomacio, son más gruesas, para que con esa cantidad de corriente que tiene que entregar la batería, no se deformen. Pero será una batería que en un rendimiento de largo periodo tendrá un muy mal rendimiento, un muy mal comportamiento. Entonces, estoy comprando una batería que no me sirve para lo que yo quiero utilizar. Sirve para arrancar un camión, no para dar suministro a un barco durante 10, 12 horas de un consumo moderado. Entonces, las baterías siempre que tenemos que buscar son baterías pensadas para instalaciones aisladas de energía solar, baterías que estén pensadas para consumos largos, para largos periodos, no para momentos, no para momentos de carga y descarga instantáneos. Entonces, las baterías es lo mismo. Yo puedo colgar por aquí una gráfica que yo tengo que está bien explicado, después lo voy a hacer. Yo con el tema de las tecnologías soy bastante neófito, así que voy a ver si puedo subir esto que estamos grabando hoy en un videíto de YouTube, y si puedo colgar de alguna manera unos gráficos que tengo de baterías, cómo funcionan internamente, cómo funciona una batería internamente, cómo acumula energía una batería, para entender lo que pasa dentro de ella, porque es la manera de poder razonar qué es lo que le está pasando a nuestra instalación. ¿Sí? Bueno. Germán, te hago una consulta. Sí, decime. En relación a esto que decías recién. Escuché mucho, yo soy de Argentina y acá por lo menos las baterías de litio son medio imposibles, lo que suele rondar son las de gel o las comunes de ácido. Sí. Y escuché muchas veces que lo conveniente, lo recomendable es tener una de ácido para el arranque y tener de gel para el servicio. Ahora, ¿yo puedo tener ese banco de baterías mixto, digamos, conectados a un mismo panel solar y regulador? ¿O en ese caso debería tenerlos por separado? ¿O no hace falta y es un mito y conviene tener dos de gel y arrancar con eso? Eso está bien, mirá. En realidad, yo puedo comprar un aparatito que se llama repartidor de carga, que es un aparatito como el que se quemó en mi barco, que yo lo estaba mostrando antes, que es esto que está aquí, ¿vale? Esto es un repartidor de carga. Entonces, esto te da la posibilidad de que tú puedas poner aquí en el medio, por ejemplo, el alternador del motor, y tener un banco de baterías aquí y otro allí. Entonces, él lo que hará será completar este como principal, y una vez que tenga cargada, por ejemplo, la batería del motor tuya, le dará servicio a esta otra. Se derivará la energía a esta otra. Se cargará primero esta y luego esta otra. ¿Vale? Con este repartido de carga, si te fijas, esto es Cristec. Es una marca francesa, si no me equivoco, y funciona muy bien. ¿Vale? Fíjate que te permite meter aquí de 8 a 30 volts, o sea que tú aquí podrás poner lo que recibes de las placas solares, por ejemplo, y administra hasta 150 amperes. ¿Vale? Entonces podrás cargar primero un grupo de batería, o la del motor, y luego otro grupo de baterías. Yo me fabriqué una lógica, porque yo quería aprovechar un material que yo tenía mucho material, y el problema era que no quería comprar material nuevo, ni podía en ese momento. Entonces me fabriqué una lógica que lo que hice fue que cargo primero
hago esto mismo, pero con el consumo. O sea, como tengo dos bancos de baterías, yo no puedo mezclar baterías. ¿Vale? No puedo mezclar baterías de ácido con batería de gel, ni batería de 100 amperes con otra de 200 amperes. No puedo mezclar baterías diferentes. Entonces, ¿yo qué hice? Como tenía dos bancos de baterías que quería aprovechar, me fabriqué una pequeña lógica digital que con el inversor este de Victron que yo tengo montado, él tiene un relé programable aquí dentro que me dice, o le dice a la lógica que yo fabriqué, que cuando llegue las baterías a un 70%, cambie un relé y desconecte un grupo de baterías y conecte el segundo grupo de baterías. ¿Vale? Pero esos son chapuzas, digamos, decimos aquí, para solucionar, para utilizar material que tenemos, pero lo ideal no es hacer eso. Lo ideal es comprar las baterías apropiadas, comprar el inversor apropiado y el material apropiado. Lo que pasa es que no siempre se puede. Y sí es cierto que convendría entonces tener distintos tipos de batería, una para el arranque y una para el servicio, o podría tener no necesariamente, no necesariamente. No hace falta. No hace falta. La batería de arranque de toda la vida funcionan y siguen funcionando perfectamente. Las baterías de servicio sí que pueden ser de AGM o de gel o de litio porque son las más críticas, porque normalmente son de mayor capacidad, emiten más gases. Una batería de plomo ácido, uno de los problemas que tiene es que emite gases. Entonces, en el recipiente o en el alojamiento donde está la batería, hay posibilidades de emanaciones de gases. ¿Vale? Entonces, cuanto más grande las baterías, más gases emanan. Bueno, no sé si tiene otra. Sí, hola. Una pregunta, buenas tardes, una pregunta más sobre el tema del repartidor de cargas. Sí. Porque usualmente el repartidor de cargas se usa como lo mostraste tú para el alternador del motor. Sí. Pero si yo ahora tengo también una instalación de paneles fotovoltaicos, ¿dónde voy a conectar la salida del regulador? Vale, tú vas a tener un panel fotovoltaico que vas a tener un positivo y un negativo, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a suponer que este es tu panel fotovoltaico, tú de aquí vas a tu regulador de carga, y de tu regulador de carga vas a ir al separador de carga. Entonces, tus negativos los vas a conectar a tus baterías, claro, a las dos baterías, el positivo de tu regulador de carga, de ese que estamos viendo allí, lo vamos a poner aquí en el centro, ¿vale? Y en este borne vamos a conectar el positivo de un grupo de baterías y en este otro el positivo del otro grupo de baterías. Vale. Entonces al centro habrá al centro será la fuente de energía que yo tengo, que puede ser un eólico, puede ser un... Vale. Irá al centro y luego a los lados irán los dos grupos de baterías. Listo, perfecto. Gracias. Muy bien, de nada. Bueno, yo creo que por hoy llevamos 1 hora y media casi. Si hay alguna otra duda, la aclaramos y tal, y ya por hoy lo dejamos, y mañana ya saltamos Bueno, yo lo había dicho ayer, lo propongo para mañana. Si alguien tiene o quiere calcular una instalación nueva, que para mañana se prepare una tablita como esta, con los consumos que considero de su instalación hipotética, y la vamos a calcular. Vamos a calcular una instalación nueva. Vamos a calcular las baterías que necesitamos, vamos a calcular los paneles fotovoltaicos que necesitamos, vamos a calcular un generador eólico, vamos a hacer distintas hipótesis según donde estemos establecidos con el barco, si estamos fondeados en el Mediterráneo, que hay menos viento que en el Atlántico, si estamos en el Caribe. Bueno, vamos a tratar de razonar distintas hipótesis para ver qué es lo que nos conviene. Y vamos a hablar un poco más en profundidad también de los paneles en sí, de los costes y de los generadores eólicos. Eso va a ser lo que vamos a hablar mañana, pero vamos a intentar hacer una instalación nueva.
vamos a tratar de pensar una instalación nueva. ¿Vale? No sé si tienen alguna otra duda o algo que les pueda ayudar. Una última Hola, duda. buenas tardes. Sí, buenas tardes. Solo por último, el regulador de carga, ¿usaríamos uno para cada fuente o sirve el mismo? Por ejemplo, el mismo para paneles, para generador eólico, o necesitamos uno para cada aparato. No, el regulador será uno para cada carga, en realidad será uno para cada carga, pero dependerá de la capacidad en amperios del regulador. ¿Vale? Yo, por ejemplo, si tú tienes un regulador que puede administrar 60 amperios, tú tendrás paneles solares que cada uno dará, por decir, 8, pues podrás poner como máximo en paralelo 5, 6, 7 paneles solares de 8 amperios. Al mismo regulador. Al mismo regulador. Pero si tú tienes un regulador de 30 amperios, pues solamente podrás poner una parte de esos paneles que tienes a un regulador y otra parte a otro regulador. ¿Vale? Claro, pero no puedo mezclar. Si yo tengo, por ejemplo, paneles para 30 y tengo un aerogenerador. No, lo que pasa es que el aerogenerador es distinto, porque el aerogenerador genera corriente alterna. El aerogenerador es un alternador, no es un dínamo. Claro. No genera corriente continua. Sí, sí, sí. Entonces yo tengo después un puente rectificador, que cambio la corriente alterna a corriente continua. Continua. Entonces normalmente el aerogenerador ya viene con su propio regulador, con su propio puente rectificador y su regulador de carga. Ajá. Ok, perfecto. Gracias. Vale, de nada. Última. Sí. Última. ¿Se puede? Sí, claro. Mira, perdona, que hablas al final de repartidor de carga. No mezclar diferentes baterías de, digamos, de tecnología, pues ácido y AGM, ¿no? Correcto. Decías. Vale. Aquí con el repartidor de carga podríamos separar una de ácido y una de AGM. Lo que quieras. Están totalmente independizadas. Vale, porque las de AGM, según el bulo popular, que tienen diferente carga, no sé qué, que son diferentes. En realidad, eso lo administrará tu regulador de carga, no tu repartidor. El repartidor dirá un poco para allí, otro poco para allí. O dirá todo para este lado primero, cuando esté llena, me completas las otras. Habría que configurar lo que es el cargador, digamos. Exacto. Baterías, ¿no? Exacto. Habría que configurar, vale. El cargador normalmente viene con unas pestañas o viene con unos interruptores que te permite ajustar para qué tipo de batería vas a conectar. Ok, gracias. Germán, una consultita de esto mismo del repartidor de cargas. Sí. Yo podría tener conectado un alternador y un panelcito solar muy chiquito simplemente porque alimento una batería de 12 voltios. En ese caso, pondría un repartidor de cargas conectando el panel solar pequeño y el alternador del motor y usar un solo repartidor de cargas. Eso se puede si me da... En el mismo no puedes mezclar dos fuentes de alimentación distintas porque te va a hacer cosas raras. Bien, pensé que se podía hasta que llegues al amperaje. No, porque en realidad el problema es que la corriente continua de tu panel solar será una corriente continua pura, ¿vale? Será esta línea plana que está aquí. Esto será lo que te dará tu panel solar. Y tu alternador te dará una corriente alterna como esta rectificada, que eso significa que irá así, luego irá aquí, luego irá hasta aquí, luego, o sea, invierte esta onda que va para abajo, la negativa, la pasa aquí arriba, y con unos capacitores la plana aquí. Entonces, esto no es una corriente continua pura. Entonces tú mezclarás dos cosas diferentes. Sí. Se entiende perfecto. Se entiende. Vale. Bueno, ¿algo más, chicos? ¿Alguna otra por ahí? No, yo sigo armando la instalación eléctrica del barco y después te preguntaré mañana en base a las dudas que me vayan surgiendo. Perfecto, sin problema. Si sacás fotos o algo, yo no sé si aquí se puede compartir fotos, supongo que sí, de alguna manera se pueden compartir cosas, seguramente. O mostrarlas, claro, mostrarlas con la cámara, mostrarlas con las cámaras en el chat se pueden subir archivos. Perfecto, bueno, ya está. Entonces,
Lo que necesiten, lo que tengan de su barco, dudas o cuestiones particulares, yo prefiero ejemplos prácticos, siempre, es la mejor manera de aprender, con los ejemplos prácticos. Y de paso les ayudo a ustedes con lo que están haciendo. Perfecto, Germán. Muchas gracias. Sí. Bueno, chicos. Muchas gracias. Hasta mañana, entonces. Hasta mañana. Muchas gracias. Gracias. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, gracias.